Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. El juego interior del Real Madrid está teniendo un impacto brutal tanto en la Liga ACB como en la Euroliga. Y es que de hecho de todo el roster, los tres siguientes jugadores son los tres más valorados tanto en ACB como en Euroliga por parte del Real Madrid de Pablo Lasso. Por lo que claramente estamos viendo un manifiesto juego interior súper protagonista en ambos lados de la pista, siendo tremendamente impactante para bien a la hora de ganar a nuestros rivales. Walter Tavares, Vincent Poirier y Gerson Yabusel son los tres jugadores más valorados del Real Madrid. Y aquí tenemos las estadísticas. En primer lugar, comenzamos con Walter Tavares, que, atención, lleva una media de 9,8 puntos por partido hasta el momento, con 6,4 rebotes para 16,4 de valoración global, siendo el jugador más valorado del Real Madrid en la ACB. Pero ojito, ojito en Euroliga, porque el gigante caboverdiano suma y aumenta sus números con 12,9 puntos por partido, 7,4 rebotes para una valoración media de 20,9, siendo en ambas competiciones de los jugadores con mejor nivel de valoración global. De hecho, Tavares está dentro de la rama estadística tanto en tapones como también en rebotes dentro de los top 5, es decir, de los auténticos dominadores. Vincent Poirier, pues en la ACB anota casi 10 puntos por partido, por encuentro, concretamente 9,9, y suma ni más ni menos que 6,7 rebotes, 6,7 capturas, con un 15,3 de valoración es su media global en ACB. En la máxima competición continental baja un poquito sus guarismos, teniendo 6,4 puntos de media y 7 rebotes para una valoración media de 10,3. Sí que da la sensación que Vince está teniendo algo más de activación dentro de la ACB con respecto a la Euroliga. Al revés en el caso de Tavares, que está sumando protagonismo en la máxima competición continental con respecto a Poirier. Y cerramos el análisis y los números con, por supuesto, Gerson Yabusel, el fichaje estrella del Real Madrid claramente esta temporada y que tiene a la afición ganadísima. Es el jugador que más juega, sí, efectivamente, con 27 minutos por partido, 12,4 puntos anota, esto hablando del ACB, y 14,1 de valoración total en la liga doméstica. Mientras que en Euroliga, atención, 12,6 puntos, 4,4 rebotes para 14,4 de valoración. Es decir, me llama la atención que lleva unos números más parejos que, por ejemplo, lo que llevan en la comparativa ACB y Euroliga Vince Poirier y Walter Tavares. Vamos, que podríamos decir que Yabusel está siendo la constancia y el liderazgo dentro del Real Madrid 2021-2022. Parece que Pablo Lasso tiene una idea muy clara, y es que los pivots, concretamente nuestros tres centers, Yabusel, Poirier y Tavares, este año van a ser actores principales, muy principales, del juego del Real Madrid.